Esta semana cayó en los Estados Unidos Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, el amigo de Pedro Castillo, el dueño de la casa de Zarratea. Ustedes recordarán varias historias sobre él. Él se encontraba prófugo de la justicia. Lo sorprendente es que a pesar de la cantidad de cargos que pesan sobre él y que hay una requisitoria en su contra, no tenía una orden de la Interpol. Por temas administrativos, técnicos, habían rechazado el pedido. Y lo más sorprendente es que no cayó por los cargos que hay en su contra, sino por tratar de ingresar o por ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos de Norteamérica. Fracasó en su intento. En el siguiente reportaje, Carla Ramírez nos cuenta no solo todo lo que pesa sobre Alejandro Sánchez, sino todos los avatares que tiene que pasar una persona y que ha pasado él para tratar de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y las posibles consecuencias que esto tenga. Vea el reportaje de Carla Ramírez. Alejandro Sánchez, uno de los aliados más importantes del expresidente Pedro Castillo, acaba de ser capturado en Estados Unidos. El dueño de la casa Zarratea fue intervenido y detenido en Norteamérica durante una arriesgada y peligrosa travesía de migrantes ilegales por una zona donde el tráfico de personas está en boga desde hace 6 meses. La frontera entre México y Estados Unidos es de casi 3.200 kilómetros de franja. Pero Alejandro Sánchez escogió partir desde la localidad mexicana de Piedras Negras del estado de Coahuila, en México. Cuando les pregunto por qué escogen por ahí en vez de otro punto de la frontera, muchos me dicen que se considera más seguro el estado vecino, Tamaulipas. Ahorita hay un poco más de riña entre los carteles y queda una distancia más corta que por decir Ciudad Juárez o Tijuana. En Piedras Negras, los coyotes o polleros, mercaderes de migrantes ilegales, cobran entre $3,000 y $5,000 por llevar a los indocumentados. Por la hora de su detención, la mañana del último viernes, es fácil calcular que Alejandro Sánchez partió de Piedras Negras en México al amanecer, debiendo cruzar necesariamente por el Río Bravo para poder ingresar a Estados Unidos. El Río Bravo le hace espeluznante honor a su nombre. El peligro principal del río es de que muchas veces llevan corrientes que no te fijas, ¿no? Entonces al parecer se ve muy calmado, pero una vez adentro es donde se sienten las corrientes y se ha habido gente que se ha ahogado, ¿no? A lo largo del perímetro del río también se han visto cocodrilos, pero mayor peligro hoy revisten las boyas que las autoridades locales estadounidenses han colocado por tramos para evitar el avance de indocumentados como Alejandro Sánchez. Una vez como migrante que llegas a ese punto, o te sumerges para cruzar por debajo de donde están las boyas flotando. Sin embargo, pues digo, ¿cómo saber cuánto tiempo vas a poder estar sumergido y cuánto te va a tomar sobrepasar esa boya por debajo del agua, ¿no? Entonces, pues es un riesgo muy grande también. Este video registra un reciente paso ilegales con el caudal del río a aproximadamente 1 metro de altura. Alejandro Sánchez, quien según un colaborador eficaz llegó a aportar 4 millones de soles a la campaña presidencial de Pedro Castillo, debió realizar el mismo periplo. Una vez cruzado el Río Bravo, todos los migrantes ilegales entran por fin a Estados Unidos con precisión a la localidad de Eagle Pass o Paso del Águila, ubicada en el estado de Texas. Eagle Pass es una planicie. No hay montañas, la vegetación es muy limitada y está mayoritariamente poblada por rancheros que tienen sus propiedades a lo largo de esa zona, 1 o 2 kilómetros a la orilla del río Bravo. Lo que ha pasado recientemente a raíz de que empezó a incrementar el número de personas cruzando por ahí, el gobernador de Texas ha implementado kilómetros de alambre de púa. También hay de esos contenedores que se usan para los camiones de transporte, formando un tipo de barrera. Sin duda, Alejandro Sánchez debió ejecutar aquí algunos consejos.
Uno de ellos es quitarse la ropa mojada, arrojarla en el trayecto y colocarse ropa abrigadora que han cargado en bolsas. Ahí, ¿cómo está el río? Esto en caso de ser capturados y llevados a las llamadas hieleras, que son las celdas heladas de detención. Los centros de detención temporales de la patrulla fronteriza, como dices tú, se les conoce como las hieleras, ¿no? La gente los describe como lugares muy fríos. Se supone que son lugares donde la gente no debe durar mucho tiempo. Ha habido demandas, ha habido investigaciones sobre las condiciones de estos lugares, porque a lo largo de los años ha habido quejas e inclusive fallecimientos. También les sugieren pues tener algún tipo de teléfono para comunicarse, si pueden, algún celular. Comunicarse con familiares de este lado una vez que ya han llegado a los Estados Unidos para poder ellos pues hablar. Cuando la patrulla fronteriza de Estados Unidos intervino a Alejandro Sánchez la mañana del viernes último, este era un indocumentado más en una zona de caza de ilegales. Si bien Sánchez es un viajero frecuente con visa americana, todos sus documentos de viaje le fueron incautados durante los allanamientos de octubre del 2022. Pues los meten a las unidades, a las patrullas, que son como unas camionetas grandes, y de ahí los transportan a los centros de detención. Pero pues obviamente los revisan, que no traigan armas, que no traigan algún tipo de objeto que pues pueda ser de peligro tanto para los gentes como para otros migrantes. Alejandro Sánchez, tras ser detenido el viernes en Eagle Pass, fue llevado a 1 hora de camino hasta el centro de detención de la ciudad del Río, también en el estado de Texas. El contacto hacia Perú fue casi de inmediato. Él no tenía una orden de Interpol entonces. Bueno, él sí tenía una orden de captura nacional e internacional. Sin embargo, la orden de captura internacional tuvo por parte de Interpol una negativa de difundirlo, pero eso no implica no impide que pueda ser detenido en el extranjero, ¿no? Lo único que impide es que Interpol sea quien te avise dónde se encuentra esta persona en el extranjero. Él está detenido por un tema migratorio, es decir, él está detenido por haber intentado ingresar de manera irregular a territorio americano. Aunque no venga como parte de un proceso de extradición, aquí en Perú Alejandro Sánchez, ex aliado de Pedro Castillo, tiene cuentas judiciales pendientes. Alejandro Sánchez en concreto está involucrado en graves casos de corrupción, como la irregular concesión de la construcción del puente Tarata, el pago de coimas para ascensos en la policía, coordinaciones para promover bajo la mesa un negocio de litio con Pedro Castillo siendo presidente y su talón de Aquiles, el caso Buró Político o Gabinete en la Sombra. Por el caso Gabinete en la Sombra se le acusa de entrometerse en direccionamientos de contrataciones y obras públicas. Por este caso es que el 11 de octubre del 2022 se ordenó el allanamiento de sus propiedades, tanto en la calle Zarratea como en su casa en Asia. Aquí la policía estaba a punto de capturarlo, pero Sánchez logró fugarse de madrugada. Son las 9:04 de la mañana, la policía acaba de intervenir la casa de segundo Alejandro Sánchez, el dueño de la vivienda de Zarratea en Breña, y no lo han encontrado. Desde entonces, el rostro del ex financista de Castillo aparece en calidad de fugitivo en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior, que ofrecía 30.000 soles por su ubicación. Durante su vida en octubre del 2022, siendo su buen amigo Pedro Castillo aún presidente, Alejandro Sánchez logró que RENIEC lo registrara como fallecido. Una estrategia que quizás le permitió salir de Perú sin problemas, atravesar Sudamérica y Centroamérica hasta casi un año después llegar a México, donde, vaya coincidencia, el presidente Andrés López Obrador mantiene en refugio a la ex primera dama Lilia Paredes y sus 2 hijos con Castillo. La última vez que conversamos, él estaba pensando entregarse y me preguntó si realmente veía las cosas
con imparcialidad para que él pueda presentarse y aspirar a que le revoquen la prisión preventiva que le habían puesto. Pero yo le dije, bueno, esa es una decisión tuya. En el centro de detención donde hoy pernocta Alejandro Sánchez, los indocumentados son tratados como presidiarios. En el lugar se dividen hombres y mujeres por pabellones. Hay zonas específicas para los niños. Se entregan reducidos objetos de valor y documentos que tengan a la mano. Otra cosa les voy a decir, toda esa basura no la quiero ver. Ponte tu basura. Se hace un chequeo sobre su estado de salud, vacunas y su condición política, pues hay ciudadanos como los cubanos y venezolanos que pueden pedir refugio. A los mexicanos, peruanos, etcétera, otros ciudadanos de otros países, pues simplemente los fichan, los mantienen dentro de una celda, de un centro de detención, hasta que sean procesados y enfrenten el proceso de deportación. La comida es básica en el centro de reclusión donde está segundo Alejandro Sánchez Sánchez como ilegal. Snacks, manzanas y burritos. El tiempo para bañarse es de apenas 5 minutos. Un ilegal puede estar ahí días o incluso meses retenido. Graso error ha sido que Alejandro Sánchez buscara cruzar la frontera como indocumentado. Él sabía que la Interpol se había negado a aceptar la orden de captura internacional en su contra. Caer por ilegal en frontera fue ponerse en bandeja. Podemos concluir que sí, que él ha tomado una decisión que a las finales está facilitando a nosotros como autoridades del sistema de justicia poderlo poner a disposición del proceso en el cual está requerido. Esto nos va a eximir de llevar contra él, obviamente, un proceso de extradición que es mucho más largo y mucho más complicado. Siendo ilegal, las fuentes de Cancillería nos indican que Alejandro Sánchez sería expulsado, deportado en los próximos días hacia el Perú, país de origen. Esperamos que sea en días, pero de todas maneras eso va a ser mucho menos tiempo definitivamente que cualquier otro tipo de procedimiento. Lo que Alejandro Sánchez tiene para contar desde la campaña presidencial, el gobierno en vigencia y quiénes o cómo lo ayudaron a huir, lo vuelve un personaje vital. Un colaborador en potencia está cerca de arribar al Perú. Colaborador involuntario, definitivamente. Él declaró que no se sentía culpable de nada y que por eso no se entregaba a la justicia. Pero las cosas cambian cuando la justicia ya lo tiene entre sus manos. De hecho, no lo tiene aún la justicia peruana, pero se espera que en los próximos días sea entregado a este país. Aunque se dijo en algún momento que podían retornarlo a México porque normalmente los devuelven al país de donde salieron, pero habiendo estos cargos en su contra y un procedimiento que se le sigue y un pedido de prisión inclusive, esperamos sinceramente que se le entregue al Perú y que pronto se decida a hablar.